Hola, en este vídeo vamos a resolver un problema de una cubierta definida por una serie de condiciones y como en cualquier ejercicio lo primero que tenemos que hacer es una lectura detenida del enunciado para extraer toda la información que nos dan y tener bien claro qué es lo que nos están pidiendo. Así que te propongo que pauses el vídeo, lo leas y cuando tengas toda esta información clara lo reanudes para ver cómo resolvemos. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué podemos extraer de este enunciado? Bueno, la cubierta está formada por 6 faldones, ¿de acuerdo? Que quedan delimitados por una línea de aleros que en planta se ve como un hexágono regular. ¿De acuerdo? Todos estos faldones, además, los 6 faldones concurren en un mismo vértice, V, ¿de acuerdo? Y 5 de ellos, los que acaban en línea de aleros B, C, D, E, F, A, son faldones planos y el faldón delimitado por los puntos A, B y V, pues es un faldón, ¿de acuerdo?, que viene definido por es parte de una superficie cónica. Esta cubierta exterior, además, se la modifica introduciendo un patio interior, ¿de acuerdo?, formado por una línea compuesta por un tramo recto, horizontal de cota 3, GH, y un arco de circunferencia que une H con G, ¿de acuerdo?, y que también está cota 3. La composición de ambas superficies, de los faldones que dan al patio interior y los faldones exteriores, pues nos conformarán la cubierta final. La solución la vamos a dividir en tres fases. En una primera fase vamos a resolver los aleros planos. En una segunda fase abordaremos la parte cónica del faldón ABV y en una última fase hallaremos las superficies correspondientes al patio interior y las intersecaremos con el resto de la cubierta. Para la resolución de los aleros planos necesitamos dos datos, la cota del vértice C y la cota del vértice F. Para obtenerlas, el enunciado nos da los siguientes datos. Nos dice que el vértice C se determina sabiendo que el alero BC vierte hacia el faldón AB, es decir, vierte hacia allá, hacia el norte, y que BC es una línea de máxima pendiente. Si BC es una línea de máxima pendiente, las líneas de nivel de este faldón tendrán que ser perpendiculares a dicha línea. Por lo tanto, si dibujamos dentro de la capa de faldones exteriores la línea que partiendo del vértice V es perpendicular al alero BC, tendremos la línea de nivel de cota 8 de este alero. ¿De acuerdo? Si dividimos la arista VB en dos partes iguales por el punto medio, trazamos la paralela, obtendremos la línea de cota 7, hacia arriba la de cota 9 y veremos que este es el de cota 10, lógicamente. Entonces vamos a simplemente copiar una paralela a la línea de nivel que hemos obtenido por los puntos medios de las aristas. Vamos a quitar el esfuerzo de la rejilla de las aristas. Esta línea de nivel será la línea de nivel de cota 7, esta la de cota 9 y por lo tanto vemos que podemos comprobar que este es el punto medio de este segmento y tenemos aquí que la cota del vértice C es la cota 10. Recortamos. Sabemos ya que la cota del vértice C podemos editarlo y ya ponerle su cota real, cota 10. Para la cota del vértice F, los datos que nos dan son similares. Nos dicen que tiene que ser la mínima posible para que el faldón correspondiente al alero FA, es decir, este faldón de aquí,
no vierta sobre el alero EF. Si es la mínima posible, las líneas de nivel tendrán que ser perpendiculares a la línea UF, que será una línea de máxima pendiente de ese faldón. Si la línea VA es una línea de máxima pendiente, la perpendicular, por ejemplo, desde A, será la línea de nivel de cota 6 de ese faldón, y volvemos a hacer una operación similar, ¿no? Desde el punto medio de la arista VA podemos trazar la línea de nivel de cota 7 y, lógicamente, por semejanza, tendremos que esta línea que parte del punto medio del alero AF y es perpendicular a la arista VF es la línea de nivel de cota 5 y, por lo tanto, la cota del vértice F es 4. Una vez que tenemos ya definidas las cotas de los vértices F y C, pues ya resulta inmediato el determinar el resto de los aleros, ¿no? Vamos a ver, el más inmediato de todos, lógicamente, es este, que ya conocemos su dirección de horizontales de nivel, que es la dirección que fijan los vértices D y E, a cota 3. Sabemos que el vértice V pertenece al mismo faldón y, por lo tanto, la separación de líneas de nivel en este faldón tendrá que ser tal que la distancia entre V y la recta ED pues quede dividida en 5 segmentos iguales. Para eso vamos a utilizar el comando divide. Vamos a seleccionar la lista EV y le vamos a decir que nos la divida en 5 segmentos iguales. Con esto que hemos obtenido, pues un punto a cota 4, a cota 5, a cota 6, a cota 7 y el vértice a cota 8. Trazando horizontales desde estos puntos, pues lo que vamos a obtener son las líneas de nivel de este faldón. Vamos a recortar. Y ahora ya pues vamos a ver cómo construimos los faldones que nos quedan. Esta línea de nivel está a cota 7. Esta línea de nivel está a cota 7. Este punto y este punto pertenecen a este faldón y están a cota 7, con lo cual la línea recta que los une me define la dirección de las horizontales en este plano. Si copiamos esa dirección en los puntos de cota exacta de esta recta VF que está en ese alero y extendemos hasta el otro límite del alero, obtendremos las líneas de nivel del faldón VFE. La comprobación que debemos hacer en este caso es que efectivamente esta línea de nivel acaba donde la del faldón contiguo. Vemos que esto es punto. En este caso, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos un lado del alero, que va del vértice V al vértice C, ¿de acuerdo? Desde la cota 8 hasta la cota 10, del lado que va desde el vértice D al vértice V, desde la cota 3 hasta la cota 8, lo que vamos a tener que hacer es dividir este segmento en 7 partes iguales para obtener los puntos en cotas 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces vamos a utilizar el mismo comando, divide, indicamos el objeto que vamos a dividir y el número de puntos en el que lo dividimos. Cota 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ya conocemos puntos a diferentes cotas, ya simplemente tendríamos que unir. Vamos a hacer, para comprobar que lo hemos hecho bien o que tiene sentido lo que estamos diciendo, vamos a unir el punto de cota 9 del alero DC con el punto de cota 9 de la arista VC, que es este de aquí.
esta dirección, ¿de acuerdo?, tendrá que ser paralela a la que obtengamos uniendo, por ejemplo, el punto de cota 5, ¿de acuerdo?, del alero DC con el punto de cota 5 de la lista de V, que es este de aquí. Esta recta y esta son paralelas, con lo cual hemos obtenido bien la dirección de las horizontales de nivel de este alero. Y la vamos a copiar, como hicimos antes, y la vamos a extender. Esta la vamos a recortar para comprobar que efectivamente los cambios de faldón, pues tenemos una continuidad de las líneas de nivel. De esta manera, pues ya tendríamos resueltos lo que son los faldones exteriores de la cubierta. Para resolver la parte del faldón cónico, vamos a trabajar sobre la capa que hemos creado a tal efecto, operaciones faldón curvo, y vamos a desactivar las líneas de la capa de faldones exteriores que hemos empleado en la parte anterior, pues para mayor claridad. El enunciado nos dice que este faldón es una superficie cónica de revolución. De acuerdo, que tiene el eje horizontal que pasa por el punto V y está en el plano mediatriz del segmento AB. Es decir, que ese eje tendría que ser la recta horizontal que partiendo de V sea perpendicular, de acuerdo, a al segmento AB. Si este alero, si este faldón pertenece a un cono de revolución que tiene esta recta como eje, si yo corto ese cono por un plano perpendicular al eje, que pasa por A o por B, o por los dos, lógicamente, esa sección será una circunferencia. Entonces, vamos a dibujarnos esa circunferencia abatida sobre el plano horizontal de cota 6. Para ello, ¿qué necesitamos saber? Pues necesitamos saber dónde está el centro. El centro estará en la intersección de este eje, que está a cota 8, con este plano. Por lo tanto, ese centro estará situado en este punto de aquí. Cuando lo abato, como la diferencia de cotas entre el eje de giro, que es esta recta situada a cota 6, y el punto de intersección que está a cota 8, la diferencia es 2, pues al abatir esas dos unidades las veo en verdadera magnitud. Por lo tanto, si yo me las llevo sobre el eje, sobre la prolongación del eje, pues tengo ahí lo que sería el centro de la circunferencia sección abatido. Como el punto A y el punto B están en el eje de giro y pertenecen a la circunferencia, pues en el abatimiento no se mueven, con lo cual esta de aquí será la circunferencia intersección del cono de revolución por el plano perpendicular al eje que pasa por los puntos A y B. Por lo tanto, el faldón BAB, ¿de acuerdo?, en su extremo AB, el alero AB abatido será este arco de circunferencia. En el punto 2 del problema nos pide determinar la cota del punto M más bajo del alero AB. Si el alero AB abatido es este, su punto M más bajo es el punto medio del arco, este punto de aquí abatido. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la cota de este punto? Pues será la diferencia entre la cota de la horizontal, la cota 6, y esta distancia de aquí. Esta distancia la acotamos, mide 0,83, por lo tanto el punto M tendrá como cota 5,17. Vamos a dibujar el punto M y para indicar su cota vamos a copiar
uno de los textos que ya tenemos, lo editamos y indicamos que se trata del punto M y que su cota es la 5,17. Como esto es un resultado, lo que voy a hacer es situarlo en la capa correspondiente a soluciones. ¿De acuerdo? En el siguiente apartado nos piden definir la curva de nivel de cota 6 del faldón correspondiente al alero AB. Vamos a pensar qué figura o qué forma debe tener esa línea de nivel. Vamos a ver, si tenemos un cono de revolución de eje horizontal y lo corto por un plano horizontal, la cónica resultante pues será una hipérbola. Con lo cual tengo que definir esa hipérbola y lo voy a hacer a partir de sus asíntotas, el centro, el vértice de la rama que voy a ver y el foco correspondiente. Las direcciones de los asíntotas me van a marcar las generatrices que resultan de cortar ese cono de revolución por un plano paralelo al de sección, pero dado por su vértice. En nuestro dibujo, en la figura batida, tendríamos la circunferencia que hemos hecho intersección con este plano y el vértice, ¿no? El plano horizontal que me define las asíntotas es el que me proporciona esta recta. Con lo cual lo que vamos a hacer es desabatir esas generatrices, ¿no? Las generatrices, el punto de corte con la circunferencia en este plano vertical, cuando yo lo desabato, me caerá en ese punto. En este caso, cuando yo lo desabato, me caerá en este punto. El vértice V es abatido, está aquí, por lo tanto, las asíntotas, por lo que es lo mismo, mis generatrices exteriores, son estas dos rectas de aquí. Esta y esta. Las voy a incluir en la capa correspondiente a la solución de la hipérbola y las vamos a rotular copiando un texto. Indicando que se trata de la asíntota y vamos a colocarlo en la capa correspondiente, lo duplicamos para rotular, para identificar la otra lista y editamos el texto y le colocamos la curva correspondiente. Ya tenemos las asíntotas de la hipérbola. Asíntotas de la hipérbola y su centro que corresponderá, que coincidirá con el vértice del cono. En planta. Colocamos aquí solución de hipérbola, asíntotas y centro. Me queda por determinar la posición del vértice de la rama de hipérbola que voy a ver y el foco correspondiente. Para resolver esto pues tenemos que aplicar Dandelin. Dandelin lo vamos a aplicar en el plano principal que contiene al eje real de la hipérbola, es decir, este plano perpendicular por aquí. Vamos por lo tanto a cortar el cono por este plano vertical que contiene al eje y lo vamos a batir sobre un plano horizontal a cota 6, por ejemplo, hacia la derecha. Cuando ya bato, hago ese abatimiento hacia la derecha sobre un plano horizontal de cota 6, el vértice, como está a cota 8, pues va a quedar a 2 unidades de su posición en planta. Este punto de aquí será el vértice del cono abatido. Vamos a comprobar que esta distancia son las dos. Vamos a dejar puesto para que se vea las 2 unidades que hay de diferencia entre la cota del vértice y el eje de abatimiento que está a cota 6. Cuando yo corto por este plano vertical el cono, la sección con la superficie cónica va a ser la generatriz inferior y la superior. La generatriz inferior tiene en este punto su punto más bajo, en
en esta circunferencia, punto M situado a la cota 5,17. Cuando yo abato esa distancia, esos 5,17, me los tengo que llevar hacia la izquierda porque están por debajo del eje de giro que está a cota 6. Me llevo esa distancia y sitúo el punto M abatido en esta operación que estamos haciendo ahora. Por lo tanto, la recta que me une el vértice abatido con el punto M abatido es la generatriz inferior del cono en esta sección. Por simetría, obtendría la generatriz superior del cono. El eje del cono, lógicamente, ¿cuál será? Pues la horizontal desde el vértice abatida. Bien, aquí tenemos identificado generatriz superior y generatriz inferior del cono. El eje del cono y el plano de sección, el plano de cota 6. Aplicamos Dandelin. ¿Dónde va a estar el foco de la hipérbola sección? Pues estará en el punto de tangencia de la esfera que es tangente interior al cono y al plano de sección. ¿Dónde va a tener el centro de esa esfera? Pues lógicamente en el eje del cono y tendrá que estar en la bisectriz de las rectas que definen la generatriz inferior y el plano de sección, en la bisectriz de este ángulo. Entonces a esa bisectriz, a partir de el comando línea X, le decimos bisectriz, me pide el vértice y la dirección de las dos rectas de las cuales quiero hallar yo la bisectriz. Esta recta es la bisectriz. En su punto de corte con el eje, lo que obtengo es el centro de la esfera tangente interior al cono y tangente al plano de corte. ¿Dónde estará el punto de tangencia? Pues en la perpendicular desde el centro de esa esfera al plano de corte, que es este. Este punto, por lo tanto, va a ser el foco de la hipérbola sección a cota 6. ¿Dónde va a estar el vértice? Pues en la intersección de la generatriz inferior con este plano de corte, es decir, este punto de aquí. Como también es parte de la definición de la hipérbola solución, voy a igualar propiedades entre este punto y este para llevarlo a la capa adecuada. Nos quedaría rotularlos, para ello vamos a copiar el texto, copiamos, indicamos que este va a ser el vértice de la hipérbola, esta rama de la hipérbola, y este va a ser su foco. Como ya tenemos una letra V y una letra F en el enunciado, pues vamos a cambiar y vamos a llamar al vértice, por ejemplo, el punto X y al foco el punto W. Como nos hemos montado encima del punto, pues nos unimos un poquito para no solapar. De acuerdo, ya tenemos definida la hipérbola, los elementos canónicos de la hipérbola sección del faldón con el plano horizontal a cota 6, es decir, la línea de nivel de cota 6. Bueno, ahora nos quedaría trazar esa rama de hipérbola, ¿no? Para ello, de momento, solo tenemos tres puntos, el punto A, el punto B y el vértice de esa rama, ¿no? La idea sería obtener un par de puntos más. Como es una figura simétrica, vamos a obtener un adicional. Para ello vamos a trazar una generatriz cualquiera. Una generatriz cualquiera de ese cono, por ejemplo, sería esta de aquí, esta en planta. Esta generatriz hace el vértice y llega hasta la circunferencia que está en este plano. Cuando yo abato en esta variante que hemos hecho al principio, ese punto pues está ahí, ¿de acuerdo? La generatriz, por tanto, abatida, está, digamos, el plano abatido sería esta, ¿no?
¿Cuál es el punto de cota 6 de esta generatriz? Pues el punto de cota 6 de esta generatriz es este de aquí. Y por lo tanto, para ver dónde está en planta ese punto, lo que hago es desabatirlo. Trazo la perpendicular al eje de giro y lo desabato. Donde está perpendicular me corta la generatriz en planta, este punto de aquí, ¿de acuerdo? Será un punto que pertenecerá a la hipérbola. Repasamos por qué. Nos cuenta que lo que he hecho ha sido trazar una generatriz del cono. ¿De acuerdo? Esta generatriz parte de V y llega a este plano en esta posición. Cuando yo desabato, como sé que está en la circunferencia de intersección, al abatir, ese punto me queda aquí. Con lo cual, visto como en alzado, visto desde aquí, esa generatriz sería esta recta. Esta recta tiene su punto de cota 6 en esta intersección, en este punto de ahí. ¿De acuerdo? Entonces lo que voy a hacer ahora es ver qué punto de la recta es el de cota 6 desabatiendo. En este movimiento lo que obtengo es, en esta perpendicular, obtengo el punto de cota 6 de esa generatriz planta. Por simetría, obtendría un quinto punto. Ahora ya podría trazar con bastante más precisión esa hipérbola, esa rama de hipérbola que es la sección de la superficie cónica con un plano horizontal de cota 6 y por lo tanto me define la línea de nivel de ese faldón a cota 6. Vamos a seleccionar la capa solución, porque la línea de nivel que vamos a trazar ahora de cota 6 pues es una línea de nivel solución del problema. Vamos a trazar una polilínea por los puntos que hemos obtenido de esa rama de hipérbola y lo que vamos a hacer es, mediante el comando petEdit, vamos a curvarla para que nos quede un poco más curiosa. Esta sería la rama de hipérbola. Hemos hecho una simplificación por 5 puntos de la rama de hipérbola que define la línea de nivel de cota 6. Haríamos lo mismo para la línea de nivel de cota 7. Una vez que tenemos las líneas de nivel del faldón cónico, vamos a pasar a definir las líneas de nivel de las superficies de los faldones interiores que llegan al patio. Vamos a quitar todas las construcciones que hemos hecho y todo lo que nos pueda despistar. Vamos a quitar la capa de la solución hipérbola y las operaciones del faldón curvo. Nos quedamos con estas porque no nos van a molestar. Y vamos a activar la capa de operaciones patio. En el enunciado nos indican que los módulos de los faldones que llegan a este patio interior es el mismo para los dos aleros y de valor 0,4. Lo que vamos a generarnos es una polilínea continua que me defina todo el alero y hacer un desfase, una equidistancia a 0,4 para obtener esa superficie. Entonces lo que vamos a hacer es editar con el comando pedit múltiple. Seleccionamos todas las líneas que configuran la línea de aleros. Me pregunta convertir líneas Arcosis Splines en polilíneas, le digo que sí y le digo que me los junte. La distancia de aproximación 0 y ya tenemos una única polilínea, ¿de acuerdo? Que me define la línea de aleros. Esto lo puedo hacer porque, como os digo, los módulos de todos los faldones son iguales, 0,4. Entonces vamos a hacer un desfase 0,4 de esta manera. ¿De acuerdo? Lo vamos a situar en la capa correspondiente a las operaciones del patio y esta será la línea de nivel de la superficie que generan los faldones del patio, pero a cota 4. Haciendo desfases 0,4 obtendré la de cota 5, la de cota 6, la de cota 7 y la de cota 8.
Estas líneas de aquí serán las intersecciones de este cono con este plano. Por lo tanto, serán unas curvas cónicas. Si el punto se nos ha desplazado, podemos corregirlo posteriormente pinzando y llevándolo hasta el punto que deseamos. Esta línea tiene que ser simétrica a esta. Ya tenemos la superficie generada por los faldones que nacen en los aleros del patio interior. Lo que nos quedaría sería hallar la intersección de esta superficie con la superficie de los faldones exteriores de esta cubierta. Bueno, para hallar esas intersecciones, pues necesito activar la capa en la que tengo definidas las líneas de nivel del resto de la cubierta. Estaban en operaciones faldones exteriores. Una vez que tengo activadas las líneas de nivel, tengo aquí las dos superficies que quiero cortar. Cubierta exterior y cubierta interior o cubierta de patio. La intersección la voy a hacer buscando los puntos de corte de líneas de nivel a la misma cota. Activo la capa solución y vamos a ir marcando los puntos que están en líneas de nivel de misma cota. Línea de nivel de cota 3, este alero y este alero, ese punto pertenece a la intersección. Esta es línea de niveles de cota 4 con cota 4, cota 5 con cota 5, cota 6 con cota 6 y así sucesivamente. 7, 8. La 9 no la tengo, así que la vamos a obtener haciendo un nuevo equidist a 0,4 y obteniendo aquí su intersección del punto correspondiente. Esta línea está a cota 9, esta línea también está a cota 9, por lo tanto también tengo intersección aquí. La cota 8, todos los puntos se me juntan ahí. La cota 7, la cota 6, la cota 5 y la cota 4. Bueno, estos puntos que he marcado son puntos por los que va a pasar la intersección de ambas superficies. Las intersecciones entre este faldón cónico con los faldones planos de las superficies exteriores, pues me van a dar curvas cónicas, ¿no? Aquí tenemos una curva cónica, aquí otra y aquí otra. Si resolvemos, y aquí otra. Si resolvemos el ejercicio definiendo esas cónicas, nos obtendríamos los puntos exactos de corte de esas curvas con estos límites, ¿no?, de los faldones. Si resolvemos el problema con un lápiz y papel, pues vamos a hacer una aproximación. Entonces lo que vamos a ver es cómo podemos estimar estos puntos de corte de acuerdo a estas curvas cónicas con los límites de los faldones, ¿no? Para ello lo que voy a hacer es hallarme puntos de esta curva cónica en este plano, aunque queden fuera de los límites del faldón. Para ello lo que voy a hacer es hallar la intersección, por ejemplo, de la línea de nivel de cota 5, que es esta de aquí, con la línea de nivel de cota 5, ¿de acuerdo?, del faldón cónico. Para ello lo que voy a hacer es alargar esa curva, o sea, alargar esa línea de nivel hasta la curva correspondiente. Por aquí, bueno, la verdad es que lo podemos hacer también. Estos dos puntos pertenecen a la misma curva cónica que los otros tres que hemos determinado. Por lo tanto, si yo uno con una polilínea estos 5 puntos de aquí, pues, y la curva lo que puedo obtener son aproximadamente unos puntos aquí de corte por los que
en los que terminaría esta curva cónica. Voy a hacer lo mismo con los otros extremos, ¿no? de otras curvas cónicas. Voy a tomar este como extremo, como punto de corte de esta cónica en este faldón, y este mismo punto será el arranque de la siguiente cónica, ¿verdad? Que vendrá por estos, por el faldón contiguo. Vamos a hallar este punto de aquí. Para hallar ese punto de aquí, lo que tengo que hallar es la intersección de la curva de nivel de cota 10 de este faldón con la curva de nivel de cota 10 de la superficie cónica. Para ello voy a hallarme esa línea de nivel de cota 10, en fase 0,4, y voy a hallarme la línea de nivel de cota 10 de la programación de ese faldón, pasando por este punto C que pertenece a él. Donde si me cortan, tendría otro punto de esa curva cónica. Uniéndolos todos, los que he hallado y este que he determinado mediante el procedimiento que os he explicado, pues obtendría la curva cónica en este faldón. Vamos a hacer lo mismo que en el caso anterior, vamos a editarla para curvarla y obtener una mejor aproximación a la curva cónica real. A partir de este punto, pues nacerá la intersección entre este faldón plano y todavía la superficie cónica, por lo tanto tendré otra curva cónica que arrancará en este punto, pasará por este punto y llegará hasta el límite, ¿de acuerdo?, de esta superficie plana del patio interior y la superficie cónica del plano interior. Vamos a definir ese límite, ¿de acuerdo? También sería aproximado, sería esta línea. Y vamos a ver, daos cuenta que esta curva cónica, hemos dicho que nace aquí, pasa por aquí y muere en un punto de esta línea. A partir de ese punto donde muere, nacerá la intersección entre ¿qué? Entre este plano interior y este alero plano también. Es una recta, esa la puedo calcular de manera exacta. Y es lo que voy a hacer. La intersección de estos dos planos pasará por el punto V, lógicamente, y vamos a coger la línea de nivel de cota 9, esta de aquí, de la superficie plana interior, y vamos a coger la línea de cota 9 del alero plano, del faldón plano este. Vamos a prolongar esta línea hasta aquí. Corte a la línea de cota 9, nivel de cota 9 de este faldón, y por lo tanto vamos a poner la línea, la capa de soluciones. La recta que pasa por ese punto y por este es la intersección de el plano interior del patio y este faldón plano. Por lo tanto, no vamos a hacer más aproximaciones aquí, directamente vamos a trazar una polilínea que arrancando de este punto que hemos determinado antes, por este punto que sí sabemos que es exacto, y por este punto que también sabemos que es exacto, y lo vamos a curvar para aproximarlo a la cónica solución de este tramo. Hacia este lado lo que tendremos será la intersección del faldón plano interior del patio y el faldón VFE. Son dos planos, su intersección será una recta que pase por el vértice V y por los puntos que hemos determinado. La vamos a prolongar hasta dónde, pues hasta donde se termina el faldón plano del patio interior, es decir, este de aquí. A partir de este punto lo que tener es una intersección de un faldón plano, el VFE, con la superficie cónica, y por lo tanto lo que tendré es una curva cónica otra vez, de la que sé que va a pasar por este punto, tiene que pasar por este y ha de pasar por este punto que hemos tomado como intersección, la cónica con el plano contiguo en su límite, ¿no? Entonces, esa curva cónica la vamos a definir por estos tres puntos. Lo vamos a
Vamos a simplificar de esta manera. Vamos a editarla. La curvamos y aquí tendríamos definir esa rama, una aproximación a esa curva. Nos quedan estas prolongaciones que las vamos a recortar, lógicamente. Vamos por ahí. Recortamos las prolongaciones que hemos sacado de las líneas de intersección. Y ya tendríamos las intersecciones del patio interior con la superficie exterior. Nos quedaría regresar la parte de las líneas de nivel que conforman la solución. Para ello voy a recortar las líneas que ya tengo calculadas por los puntos. Fijaos que cuando utilizo el comando parte, voy a dividir la línea dejando un hueco. Divididas las líneas, las puedo seleccionar todas. Seleccionar estos pequeños elementos rectos que me quedan en este orden y los paso a la capa solución. Como tiene sus propiedades por capa, pues cambian de color y de grosor. Me quedaría la parte interior del patio interior, las líneas del patio interior. Para ello, pues voy a proceder de la misma manera, recortando las líneas, ¿de acuerdo? Y cambiándolas a la capa solución, pues como hemos hecho en el paso anterior. Haríamos lo mismo con las líneas de intersección de las superficies interiores del patio. Para ello las recortaremos igual que hemos hecho con las demás. Y las cambiaríamos a la capa solución. Ya solo nos quedaría desactivar las capas de operaciones, activar la capa de solución de hipérbola, y aquí tendríamos la superficie de